Matemáticas, San José, Costa Rica, y en esta hora quiero compartir contigo un video sobre ecuaciones que tienen expresiones racionales y que me pueden generar una ecuación lineal o una cuadrática. Vamos a iniciar con el primer caso y más sencillito considero yo de los que uno puede toparse, y sería este. En esta ecuación, como tú puedes observar, tienes dos fracciones. Entonces, cuando tengo dos fracciones y observa que tengo incógnitas en el denominador, entonces lo que procede primero es buscar sus restricciones. Sus restricciones es anticipar qué valores no me puede dar la ecuación, porque si no me la indefinen. Entonces lo que hago es buscar restricciones. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Agarramos denominador, lo igualamos a 0, agarramos denominador, lo igualamos a 0 y despejamos la x. Cuando despejamos x, esos dos valores o esos valores que obtengo son las restricciones, es decir, son los que no puedo poner como solución. ¿Y qué pasa si te da un valor de estos a la hora de resolver la ecuación? La solución sería conjunto vacío, una ruedita con una rayeta encima. Si eso sucediera, vamos a ver qué pasa en este caso. Entonces, la técnica para hacer esto, la forma mecánica, es multiplicando en cruz. Para que no te compliques mucho, multiplicas en cruz y procedes a hacer las distribuciones. Entonces, x por 2, 2x a la 2, x por menos 3, menos 3x, x por 2x, 2x a la 2, x por 1, x, 1 por 2x, 2x, y 1 por 1, 1. Observa que tengo grado 2, pero nota que son idénticos. Entonces, como son idénticos, puedes anularlos de inmediato. Eso sí, tiene que estar uno a la izquierda y otro a la derecha del igual para que pueda realizar esa cancelación. Entonces es muy importante que los tengas siempre uno a la izquierda y otro a la derecha, porque es lo mismo que pases este 2x a la 2 a la izquierda y lo canceles, porque él va a ser menos 2 cuando pasa, más 2, 0, pero lo puedes hacer aquí de antemano. Entonces observa que no me queda cuadrática, me queda lineal, porque todos los grados de la incógnita es 1. Entonces tenemos menos 3x, 1 más 2, 3x, pasamos este 3 a la izquierda, aquí sería menos 6x porque son semejantes, x sería igual a 1 sobre menos 6 y eso sería menos 1/6. Un error muy frecuente es que este menos 6 lo pongan positivo y no, este menos 6 pasa tal cual está ahí, más entre menos me da menos, y puedo garantizar que la solución es menos 1/6 porque no está en ninguno de los dos casos que eran restricción. Es decir, al darme un valor que no está aquí, puedo garantizar que es ese valor. También podemos hacer la prueba para verificar que está bien, pero eso no va a ser parte, digamos, de estos videos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Igual las calculadoras, las que hay actualmente, te pueden hacer esa ecuación. Tú puedes usarla como una herramienta para que te ayude a verificar el resultado. Vamos a ver un siguiente ejemplo. De momento, esto sería para este. Veamos este ejemplo número 2. Este ejemplo número 2, observa que ya tiene una resta de por medio, ya no es solamente dos fracciones separadas por el igual, sino que ahora tenemos una resta. Entonces requiere de un proceso un poquito más amplio. Pero, primer paso, lo que dijimos hace un rato, primero las restricciones de los denominadores. Solamente los denominadores llevan restricciones. Entonces, vamos a investigar para x menos 3, ¿cuándo me da 0? Cuando x vale 3. Para x más 3, ¿cuándo me da 0? Cuando x vale menos 3. Y para x, ¿cuándo me da 0? Pues cuando x vale 0. Entonces tenemos tres restricciones. Eso significa que cuando tenemos tres restricciones, igual, voy a resolver la ecuación, al final no me puede dar ninguna de estas tres restricciones, porque si me da alguna de esas tres restricciones,
Eso quiere decir que la solución sería conjunto vacío. Entonces vamos a ver. En este caso, sí tengo que hacer un proceso primero, y es buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, tengo que buscar cuál es el mínimo de x menos 3, de x más 3 y de x. Entonces, ya habíamos visto en un video de suma y resta sobre cómo se encontraba ese mínimo. Sin embargo, vamos a refrescar la memoria de nuevo. Cuando yo tengo todos los denominadores, tú solo tienes que observar si esta expresión, por ejemplo, x menos 3, ¿cuántas veces más aparece? No está. Está solo una vez. Quiere decir que ella es parte del mínimo. X más 3 solo está una vez. Ella es parte del mínimo. ¿Por qué razón? Porque todo número es múltiplo de sí mismo. Entonces, si todo número es múltiplo de sí mismo, eso quiere decir que como está una vez y es múltiplo de él, por eso es que es parte del mínimo común múltiplo, porque recuerda que ahí son los múltiplos los que estamos usando. En este caso x está ella solamente una vez, no es esta x, ¿verdad? Aunque en la ecuación es la misma variable, la incógnita, pero para efectos del mínimo esta x es ella de forma individual. Entonces, el mínimo común múltiplo sería ese. Entonces, ponemos al lado izquierdo ese mínimo común y al lado derecho. Esta es una forma de hacerlo. Hay muchas, yo he explicado varias, pero en este video voy a usar esta estrategia. Entonces, usamos el mínimo común a ambos lados de la igualdad. Otros profesores, otros colegas también lo que hacen es que pasan esta expresión a la izquierda e igualan todo a 0. Eso también es válido, pero yo prefiero hacerlo así de momento. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo proceso que hacemos en una suma y en una resta, el cual consiste en dividir cada denominador o dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador y el resultado de esa división multiplicarla por el numerador. Entonces, si esto yo lo divido con esto, observa que se va a cancelar estos dos valores, el x menos 3, y me quedan vivos, por decir así, estos dos. Entonces, estos dos que quedan vivos son los que multiplican al numerador. Menos, aquí hacemos exactamente lo mismo. Esto dividido con esto, los que se repiten se anulan, el 2 ahí está arriba, se anula el x más 3 y me queda x menos 3 por x, porque estos dos son los que no se anulan con este. En este caso se anula la x y quedan estos dos vivos, por decirlo así. Aquí no importa, observa que cambia el orden, ¿verdad? Pues x más 3, x menos 3, eso es irrelevante porque son factores. Una vez que ya has realizado este proceso, puedes sin miedo anular estos denominadores. Una razón muy sencilla es porque si esto tú lo mandas a multiplicar acá, se va a anular totalmente con esto. Pero de momento nada más anúlalo acá. Y vamos a proceder ahora a resolver estas expresiones algebraicas que tenemos en el numerador. Entonces procedemos de la siguiente forma. Aquí tenemos x por x. Voy a hacerlo primero. X por x es x a la 2. 2 por x acá, menos 2x. Acá esto es un producto de conjugados, uno positivo y uno negativo, xx 3, 3, entonces eso era una fórmula notable y por lo tanto yo sé que aquí es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 9. Entonces yo sé que no hace falta hacer distributiva porque son conjugados. Recuerda que cuando tienes un a más b por un a menos b,
Eso es, el resultado es una diferencia de cuadrados. Entonces yo por eso sé que me da esto. Y si no, entonces haz lo normal, x por x por 3, no pasa nada. Ahora seguimos trabajando acá, x a la 2 por x a la 3, x a la 2 por 3, 3x a la 2, menos 2x por x, menos 2x a la 2, menos 2x por menos 3, más 6x, menos por menos más, 1 por x a la 2, x a la 2, 1 por menos 9, x por x a la 2, x a la 3, x por menos 9, menos 9x. Oh, sí, ya sé que estarás preocupado porque observas x al cubo, x a la 2, observa. Pero dése cuenta que los x a la 3, por lo menos de momento, observa que son iguales en lados opuestos del igual y por lo tanto puedo de una vez anularlos. 3 menos 2, una x a la 2, una x a la 2, menos 9, menos 9x. O otra vez, x2, idénticos, lados opuestos, puedo anularlos. Y entonces me queda 6x más 9x igual a menos 9. 6 más 9, 15x igual a menos 9. Y menos 9 sobre 15. Simplificamos, tercera 3, tercera 5. Y me dice que esto me está dando menos 3 quintos. Si observamos menos 3 quintos, no está en ninguna de las restricciones. Entonces, esto significaría que la solución de la ecuación efectivamente es menos 3 sobre 5. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Observamos que tenemos una suma de fracciones. Igual tenemos algo al otro lado, al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Observamos que este denominador debe de ser factorizado por diferencia de cuadrados es el único denominador de todos que debe ser factorizado, porque no lo está. Siempre que haces una suma o una resta de fracciones, debes de tener cuidado en que los denominadores estén factorizados. Vamos a las restricciones. Entonces, x más 1 me da 0 cuando x vale menos 1, x menos 1 me da 0 cuando x vale 1, este es el mismo x más 1, entonces no lo hacemos, y con 2 pues no hay ningún problema. Entonces tengo dos restricciones, es decir, esta ecuación no me puede dar ni 1 ni menos 1, porque si me da 1 y menos 1, la solución sería conjunto vacío, efectivamente, vacío. Entonces, siguiendo con la técnica de ahora, vamos a buscar el mínimo común múltiplo. Y recuerda que lo vamos a poner a la izquierda y a la derecha. Te indicaba que algunos profesores pasan este 3 medios a la izquierda, dejan todo igual a 0. Yo de momento prefiero hacerlo así. Voy a buscar el mínimo común múltiplo y x más 1 es parte del mínimo porque se repite, se pone solo una vez. X menos 1 es parte del múltiplo porque está una vez, con que esté una vez es suficiente para ponerlo, y el 2. Eso quiere decir entonces que el mínimo es x más 1, x menos 1 y el 2. Cuando hay varios números, como el 2, si hubiera un 4, un 6, hay que buscar el mínimo común múltiplo de esos números. En este caso, como está solamente en 2, entonces se pone solamente una vez. Ahora bien, vamos a hacer el proceso anterior, en la ecuación anterior. Esto lo vamos a dividir con este denominador. Lo que es igual se anula. Lo que queda, en este caso 2, se multiplica por el numerador. Esto lo dividiré
dividimos entre esto, x más 1 se anula y me queda x que está ahí arriba con x menos 1 que no se anuló y el 2. Acá, esto dividido entre 2, se anula el 2, el 3 está en el numerador y se multiplica por lo que no se anuló. Y una vez que ya tienes todos los numeradores, procedes a cancelar los denominadores y ahora te enfocas en resolver todos estos numeradores. 6 por 2, 12. Aquí vamos a multiplicar 2 por x, sería 2x. Y 2x por x es 2x a la 2. 2x por menos 1, menos 2x. Acá, conjugados, entonces yo sé que es x al cuadrado menos 1, porque son iguales, nada más que varía el signo, uno positivo y otro negativo, entonces yo por eso sé que es cantidad 1 a la 2 menos cantidad 2 al cuadrado. Aquí seguimos trabajando la ecuación. Usamos acá distributiva, que genera este dato. Y observamos que tengo grado 2, pero no se va a anular. ¿Eso qué significa? Que esta ecuación me generó una ecuación cuadrática, ¿verdad? Una ecuación cuadrática. Entonces, cuando yo sé que es una ecuación cuadrática, entonces procedo de dos formas. Una sería escribir 0 y vamos a pasar al lado derecho todo esto que está aquí a la izquierda. Entonces quedaría menos 12, menos 2x a la 2, más 2x. Y si seguimos resolviendo, esto me queda 3 menos 2, 1x a la 2, y más 2x por acá, y menos 15. ¿Ok? Menos 15. Entonces observa que llegamos a una ecuación cuadrática al final. ¿Cómo vas a resolver esa ecuación cuadrática? No sé, en el curso que estés llevando, a lo que te autorice el profesor, pero puedes hacerla con calculadora usando el MODE 5.3, puedes usar inspección, todas las técnicas que hay, pero eso ya es muy específico del profe que tú tengas. En mi caso, yo autorizo que una vez que los alumnos estén acá, puedan usar la calculadora y con el MODE 5.3 pues resuelvan esa ecuación. En este caso voy a usar algo que es muy general, que es la inspección, que es un método que se ve en factorización, donde dice que yo busco dos números que me den x a la 2 y dos que multiplicados entre sí me den 5 por 3, en este caso sería que me den 15, y que cuando lo sume y lo reste me den el del centro, ¿verdad? Entonces observemos que si yo multiplico 5 por menos 3 me da menos 15, aquí sería x a la 2, y si esto lo multiplico cruzado, menos 3x, 5x, y sumo me da 2x, que es lo que está en el centro. Ese es un método que se llama inspección para factorizar, y esto quiere decir que esta expresión yo la puedo escribir como x más 5 y como x menos 3. Y como esto es igual a 0, quiere decir que este factor x más 5, si valiera 0, hace que x sea menos 5, y este factor x menos 3, si valiera 0, hace que sea 3. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones de esta ecuación son 3 y menos 5. Y si observamos, 3 y menos 5 no están en las restricciones. Eso significa que esos dos resultados son solución de esta ecuación. Y por lo tanto, entonces vamos a escribir solución como menos 5 y 3.
y ahí tendríamos esa ecuación resuelta. Vamos con otro ejemplito más. Veamos el siguiente ejemplo, que es un poquito más elaborado. Este ejemplo tiene en los denominadores más expresiones que hay que factorizar. Entonces, recuerda que cuando estamos resolviendo una ecuación racional de este tipo, hay que ir a los denominadores a ver si ellos son factorizables. Entonces, en este caso, en la primera fracción, efectivamente puedo sacar un factor común que es 3. 3 dividido entre esto me da A. 3 dividido entre 3 me da 1, y así sabemos que el otro factor es A más 1. Menos 1 entre A, aquí no hay nada que factorizar, y en este caso tenemos un trinomio que es factorizable. Puedes usar la calculadora, el MOE 53, y cuando lo haces vas a obtener los resultados A menos 2 y A más 1. También puedes usar aquí la técnica de inspección, ¿verdad? Buscar dos números que me den menos 2 y que cuando los sumes te den menos 1. En este caso son menos 2 y 1. Y para esta expresión, factor común, observa que el 3 puede dividir a 3A y me queda A, y el 3 puede dividir a 6 y me queda 2. Y ahora procederemos a hacer lo que hemos hecho en las otras ecuaciones, que es buscar en cada una su denominador común. Voy a escribir esto un poquito más acá, porque esta es un poquito más larga. Entonces vamos a ver, vamos ahora a buscar el denominador común. Tenemos 3. Si nos vamos aquí, hay otro 3. Por lo tanto, el 3 es parte del mínimo común múltiplo. Recuerda que aunque se repita muchas veces, solamente se pone una vez. A más 1 está 2 veces, se pone una vez. A solamente está una vez. A menos 2 está 2 veces, por lo tanto lo ponemos una vez. Y ahí tendríamos nuestro mínimo común múltiplo. 3A, A más 1 y A menos 2. Y al otro lado sería obviamente el mismo dato. Y ahora procedemos a hacer las divisiones entre este mínimo común múltiplo y el denominador de cada fracción. Entonces, si divido esto con esto, se anula el 3, se anula A más 1 y me queda 4 por A y A menos 2. Recuerda, se anulan los que se repiten y quedan los que no. Esos que no son los que multiplican al numerador. Menos, observa aquí, solo se anula la A y me queda 1, que en realidad no es necesario escribirlo, y 3, y A más 1, y A menos 2. O sea, no se anula prácticamente nada, solo la A. A este lado tenemos, se anula A menos 2, se anula A más 1, y me queda 3A, es decir, 5 por 3A. Menos 5, que ya lo tengo en el numerador. Se anula el 3, se anula A menos 2 y me queda A y A más 1. Lo que no se anula lo escribimos. Una vez que ya tenemos todos los numeradores, procedemos simplemente a anular los denominadores y nos concentramos ahora solo en resolver algebraicamente esa parte que está arriba. Entonces vamos a ir haciéndolo. 4A por A, eso es 4A al cuadrado. 4A por menos 2, menos 8A. Ahora aquí tenemos menos 3, pero primero voy a proceder a multiplicar estos dos binomios, que serían A por A a la 2, A por menos 2, menos 2A,
1 por A, y 1 por menos 2, menos 2. De este lado tendríamos 5 por 3, 15A. Ahora, menos 5A por A, menos 5A al cuadrado, menos 5A por 1, menos 5A. Vamos a trabajar este un poquito aquí, que me queda todavía pendiente. 4A a la 2, menos 8A, menos 3A a la 2, más 6A, menos 3A, más 6. Este lo reparto a toda esta expresión. Y acá observa que podemos de una vez trabajar 15A menos 5, que sería 10A, menos 5A a la 2. Acá tenemos 4 menos 3, 1A a la 2, menos 8 más 6, menos 2, menos 3, menos 5, más 6, que no tiene con quién sumarse acá. Y voy a proceder a pasar el 10A y el 5A a la 2, todo para la izquierda, porque yo sé que esto es una cuadrática. ¿Y cómo lo sé? Porque no puedo eliminar el A a la 2, ¿verdad? Me va a quedar aquí 5A a la 2 más 1, 6A a la 2, menos 15A, más 6 igual a 0. Y me queda una cuadrática donde podemos usar la calculadora o el famoso MODE 5.3 y ver qué sucede. Inténtalo tú, tienes un segundo para que factorices esa expresión 6A a la 2 menos 15A más 6. Entonces, si hacemos esta factorización, con calculadora o no, voy a usar el método de inspección. Porque yo sé que con la cálculo te va a dar inmediato, pero para los que no usan calculadora, una forma sería sacar 3 a factor común, que haría que me quede 2 a la 2 menos 5A más 2 igual 0, y ahora logro que estos números sean más pequeñitos. ¿Ven? Ya no son 6, 15 y 6, sino 2, 5 y 2, y de aquí entonces buscaría hacer una inspección. Entonces sería 2A por A, eso me da 2A a la 2, y acá tendríamos 1 por 2, negativo los 2, para que me dé 2, y observa que si hago el producto en cruz, 2 por 2 es menos 4A, A por menos A sería, perdón, A por menos 1 sería menos A, y eso me da lo del centro. Entonces, ¿esto significa qué significa esto? Que esta expresión yo la puedo escribir como 2A menos 1 y A menos 2. Pero como está igualada a 0, quiere decir que este factor puede ser 0, este factor puede ser 0. Entonces, para hallar los valores de A, solamente agarramos el factor 2A menos 1 igual a 0, despejamos la A y esto me da 1/2. Agarramos este factor y lo igualamos a 0, despejamos la A y me da 2. Ahora bien, hay un detalle que pasé por alto desde el principio, y antes de dar la solución, recuerda que tenemos que saber cuáles eran las restricciones. Y las restricciones en esta ecuación serían: para A más 1, la restricción sería menos 1. Para A, la restricción sería 0. Para A menos 2, la restricción sería 2. Y ahí tenemos entonces las 3 restricciones. Es decir, esta ecuación no puede darme menos 1, no puede darme 0 y no puede darme 2. Entonces, observemos que el 2 es una de las soluciones. Por lo tanto, la solución para esta ecuación sería solamente 1/2. Razón: el 2 es parte de las restricciones. Y recuerda que si está en las restricciones, no lo puedo tomar como
solución. Bueno, de momento eso es todo. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like, compartir para que yo pueda seguir haciendo más videos. Se despide por ahora su servidor, el licenciado Diego Ordóñez de Amex Matemática, San José, Costa Rica. Hasta la próxima.